¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Félix Duque. Ha nacido en 1943 y es un filósofo español ampliamente reconocido por su profundo trabajo en metafísica, filosofía política y su interpretación del idealismo alemán, especialmente de Hegel. Su obra combina una rigurosa exégesis filosófica con una reflexión crítica sobre la modernidad, la técnica, el poder y las condiciones de la subjetividad contemporánea. A partir de ahora comentaré algunos aspectos fundamentales de su filosofía en relación con varias áreas de su interés, sin pretensión de exhaustividad, por supuesto. Por ejemplo, destaca su reinterpretación del idealismo alemán, ya que uno de los ejes fundamentales del pensamiento de Félix Duque es su reinterpretación del idealismo alemán, especialmente a partir de Hegel. Para Duque, Hegel no debe ser leído como un pensador abstracto o puramente metafísico en el sentido tradicional, sino como alguien profundamente comprometido también con la historia y la realidad concreta. Su obra más influyente en este campo es La juventud de Hegel y los problemas de la metafísica de 1976, donde analiza cómo Hegel desarrolla una metafísica no como una teoría trascendente, sino como una lógica del devenir histórico. Según Duque, el sistema hegeliano no es un simple conjunto de categorías abstractas, sino una narrativa dinámica en la que la realidad se despliega y se autoconoce a través de las contradicciones. Este enfoque tiene implicaciones no solo metafísicas, sino también políticas y éticas, ya que permite pensar la historia como un proceso dialéctico en el que las estructuras de poder, las instituciones y las subjetividades humanas se transforman y en ese sentido también él ha analizado la técnica y el nihilismo. De hecho, Duque dedica una parte significativa de su producción filosófica a reflexionar sobre la técnica y su impacto en la condición humana. En El sueño de la razón, en este libro de Duque, La técnica como dialéctica de la modernidad, de 1992, analiza cómo la técnica, en tanto realización del poder humano sobre la naturaleza, es al mismo tiempo una fuente de alienación. Aquí, en este libro, retoma ideas hegelianas y heideggerianas para mostrar que la técnica no es solo una herramienta neutra, sino una manifestación del espíritu humano que transforma radicalmente nuestras relaciones con el mundo y con nosotros mismos también. Además, por supuesto, Duque señala que la técnica, en su forma moderna, está íntimamente relacionada con el nihilismo. Al absolutizarse como fin en sí misma, la técnica tiende a vaciar de sentido las prácticas humanas, señala el propio Duque, reduciendo la existencia a una lógica instrumental. Sin embargo, también reconoce en la técnica un potencial emancipador, siempre y cuando se someta a una reflexión crítica que permita reorientarla hacia fines más humanos. También Duque se interesa por otras muchas cuestiones, por ejemplo, la modernidad y sus sombras, y en relación con la modernidad es entendida como el proyecto histórico de emancipación iniciado en la Ilustración, y es objeto de una crítica profunda en la filosofía de Duque, en obras como El mundo por dentro, Crítica de la razón técnica de 2005, Duque analiza cómo los ideales de la modernidad, libertad, igualdad, progreso, se han visto traicionados por las propias dinámicas de poder que pretendían superar todo esto. Este proceso es visible en fenómenos como la burocratización del Estado, la mercantilización de la vida y la instrumentalización de la razón. Estas críticas de Duque pues están en la línea también de otros pensadores como Horkheimer, por ejemplo, etc. Siguiendo a Hegel, pero también dialogando con pensadores como Adorno y Foucault, precisamente. Duque muestra cómo la modernidad produce no solo emancipación, sino también nuevas formas de dominio. Esta ambivalencia de la modernidad se manifiesta especialmente en el campo de la técnica y de la economía, donde las promesas de bienestar universal frecuentemente se traducen en exclusión y explotación. En cuanto a la filosofía política, poder y soberanía son ámbitos
que son analizados por Duque. La filosofía política ocupa un lugar central en el pensamiento de Félix Duque. En su obra Crítica de la razón imperial, del año 1993, analiza el concepto de soberanía desde una perspectiva histórica y filosófica, mostrando cómo la idea de poder absoluto, encarnada en el Estado moderno, ha dado lugar a formas de dominio que trascienden las fronteras nacionales. Sería pues, el neocapitalismo liberal salvaje, por ejemplo. Duque sostiene que el imperialismo no es solo una cuestión de conquista territorial, sino una lógica subyacente a la modernidad misma. En este sentido, el imperio no es únicamente una estructura política, sino una forma de racionalidad que organiza el mundo en términos de control, jerarquía y exclusión. Sin embargo, también deja abierta Félix Duque la posibilidad de resistir a esta lógica mediante prácticas de autonomía y solidaridad que reconfiguren precisamente las relaciones de poder. Aunque esto pues, se supone que es una tarea difícil de conseguir. En cuanto a la metafísica del presente, en textos como La voluntad de poder, como artefacto de 1999, Duque reflexiona sobre cómo el presente es configurado por estructuras metafísicas que no siempre son evidentes. A diferencia de las metafísicas tradicionales, que buscaban principios eternos e inmutables, la metafísica del presente se caracteriza por su fluidez y también por su capacidad para adaptarse a las exigencias del poder. Duque argumenta que nuestra época está marcada por una metafísica del mercado, en la que las relaciones humanas y sociales son subsumidas bajo la lógica del intercambio comercial y la competencia. Esto no significa que la metafísica haya desaparecido, sino que ha cambiado de forma, adoptando las categorías del capital y la técnica como sus nuevos principios rectores. Y esto, claro, es algo negativo, lógicamente, para el propio Félix Duque. En cuanto al arte y la imaginación, para él el arte ocupa un lugar importante en la filosofía, como espacio de resistencia frente a la racionalización total de la vida. En obras como Estética y Emancipación del año 2007, Duque explora cómo el arte puede abrir nuevas posibilidades de pensamiento y de acción, desafiando también las estructuras dominantes de poder y de significado. Para Duque, el arte no debe ser entendido únicamente como una forma de expresión individual, sino como un proceso colectivo que además tiene el potencial de reconfigurar nuestra relación con el mundo. A través de la imaginación, el arte puede superar los límites impuestos por la lógica instrumental y ofrecer además visiones alternativas de lo posible. También hay en la filosofía del propio Duque un retorno a la naturaleza, aunque profundamente crítico de ciertas formas de romanticismo, Félix Duque también reconoce en la naturaleza una fuente de inspiración filosófica. En La nostalgia de lo absoluto, del año 2009, en esta obra, analiza cómo la relación entre humanidad y naturaleza ha sido transformada por la técnica, pero también cómo es posible recuperar una conexión más auténtica con el mundo natural. En este sentido, también Duque no aboga por un retorno ingenuo a un estado premoderno, sino por una revalorización de la naturaleza como parte constitutiva de la existencia humana. Esto implica, además, repensar nuestras prácticas económicas, políticas y culturales para hacerlas más sostenibles y respetuosas con los límites del planeta. Por tanto, para él también la dialéctica entre libertad y determinación es otra cuestión a analizar y es un tema recurrente en su filosofía, o lo que es lo mismo, la tensión entre libertad y determinación. Retomando la dialéctica hegeliana, Duque muestra cómo la libertad no puede ser entendida como algo que tenga una independencia absoluta, sino como un proceso que se desarrolla a través de la relación con el otro y con las condiciones materiales de la propia existencia. Además, también, y en este sentido, la libertad no es algo dado de antemano, sino algo que debe ser conquistado continuamente frente a las fuerzas que buscan limitar esa libertad. Para Duque, esta lucha por la libertad
es el motor de la historia, pero también el origen de sus contradicciones y tragedias. Por tanto, pues podemos decir que sus análisis abarcan gran cantidad de planteamientos, ideas, etc. En cuanto al legado e influencia, la filosofía de Félix Duque sigue teniendo un impacto muy significativo en el pensamiento contemporáneo, especialmente en los campos de la filosofía política, la metafísica y la crítica cultural. Su enfoque interdisciplinario, que combina rigor filosófico con una reflexión crítica sobre la historia y la actualidad, lo convierte en una figura única dentro del panorama filosófico español e internacional. Muchas gracias a todos por su atención. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.